La lluvia golpeaba sin piedad el tejado de zinc de la hacienda Los Laureles, ubicada en las afueras de Cuenca, Ecuador. Era octubre de 1985 y el río Tomebamba rugía con una fuerza inusitada, arrastrando ramas, piedras y los secretos que las familias de la región habían mantenido enterrados durante décadas. En aquella tarde gris, mientras el viento aullaba entre los eucaliptos, nadie imaginaba que el pasado estaba por emerger de las aguas turbias, exigiendo justicia con una voz que había sido silenciada por demasiado tiempo. Mariana Vázquez, una mujer de 70 años, con el rostro surcado por arrugas profundas como los valles andinos, observaba desde la ventana de su cocina cómo el río desbordaba sus límites. Sus manos, temblorosas, sostenían una taza de agua de hierbas que ya se había enfriado. No era el frío de la sierra lo que la hacía temblar, sino el recuerdo punzante de aquella noche de abril de 1958, cuando ella tenía apenas 23 años y presenció algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. En la sala principal de la hacienda, su nieto Sebastián, un joven de 28 años, recién graduado de abogado en Quito, revisaba documentos viejos que había encontrado en el desván. Papeles amarillentos, fotografías descoloridas y recortes de periódicos que hablaban de una tragedia olvidada. La desaparición de Catalina Moreno, una joven de 19 años que iba a casarse con el heredero de la familia más poderosa de la región. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, suscríbete al canal para no perderte más relatos impactantes como este, y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayéndote estas historias. Sebastián sostuvo entre sus dedos una fotografía en blanco y negro. En ella, una mujer joven de belleza radiante posaba con un vestido de novia. Sus ojos oscuros miraban directamente a la cámara con una mezcla de alegría y algo más difícil de descifrar. ¿Miedo, quizás? Al reverso, con tinta desvanecida, se leía: Catalina Moreno, 14 de abril de 1958. Que Dios la tenga en su gloria. El joven abogado frunció el ceño. ¿Por qué una foto de boda tenía una inscripción póstuma? ¿Y quién era esta Catalina, cuyo nombre jamás había escuchado en las conversaciones familiares? Subió las escaleras crujientes que conducían al segundo piso, donde su abuela Mariana pasaba cada vez más tiempo recluida. La encontró sentada en su mecedora favorita, con la mirada perdida en la cortina de lluvia que caía del cielo plomizo. «Abuela, necesito que me cuentes sobre esta mujer», dijo Sebastián, extendiendo la fotografía. Mariana tomó la imagen con manos trémulas. Su rostro palideció instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. Sus labios se movieron sin emitir sonido, y luego, con una voz quebrada que parecía venir de ultratumba, susurró: «Llegó el momento. Después de todos estos años, ella ha vuelto». Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué hablas, abuela? ¿Quién ha vuelto?». Pero Mariana no respondió. Sus ojos, ahora húmedos de lágrimas contenidas durante décadas, se fijaron en la ventana. Allí, bajo la lluvia torrencial, una figura femenina caminaba lentamente por el sendero que conducía a la hacienda. Vestía de blanco, un vestido largo y empapado que se pegaba a su cuerpo como una mortaja. Su cabello negro caía en mechones húmedos sobre sus hombros, y sus pies descalzos dejaban huellas oscuras sobre el barro. Sebastián siguió la mirada de su abuela y sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. La mujer avanzaba con pasos firmes pero lentos, como si llevara arrastrando el peso de casi 3 décadas de silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el rostro. Sus facciones eran las mismas de la fotografía, jóvenes, hermosas, pero ahora marcadas por una expresión de determinación feroz. «Eso es imposible»,
murmuró Sebastián, retrocediendo instintivamente. La figura se detuvo frente a la puerta principal. No tocó, no llamó. Simplemente esperó, como si supiera que la puerta se abriría por sí sola, que las confesiones llegarían sin necesidad de forzarlas, porque el tiempo de los secretos había expirado. Mariana se puso de pie con dificultad, apoyándose en el brazo de su nieto. Tengo que bajar, tengo que enfrentarla. He vivido con esta culpa demasiado tiempo. Abuela, esa mujer no puede ser quien creo que es. Debe ser alguien que se parece. No es una coincidencia, Sebastián. Es ella. Y viene a reclamar lo que le fue arrebatado. La verdad. Bajaron las escaleras juntos. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior. Cuando llegaron al recibidor, Mariana respiró profundo y abrió la puerta. La mujer del vestido blanco seguía allí, inmóvil bajo la lluvia incesante. El agua corría por su rostro como lágrimas interminables, pero sus ojos permanecían secos, fijos, acusadores. «Mariana Vázquez», dijo la aparición con una voz que resonaba con ecos del pasado. «Has guardado silencio durante 27 años, pero esta noche hablarás. Esta noche todos hablarán». Mariana asintió lentamente, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas arrugadas. «Entra, Catalina, es hora de que se sepa la verdad». La mujer cruzó el umbral. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el piso de madera. El agua goteaba de su vestido, formando pequeños charcos que se extendían como manchas de culpa. Sebastián cerró la puerta detrás de ella, sintiendo que acababa de sellar un pacto invisible, un compromiso con la justicia que había sido diferida por demasiado tiempo. En la sala, Mariana se sentó pesadamente en el sofá de terciopelo verde oscuro que había sido testigo de tantas reuniones familiares, tantas celebraciones, tantas mentiras. Catalina permaneció de pie, envuelta en su vestido húmedo, esperando. «Comienza por el principio», ordenó la aparición. «Cuéntale a tu nieto lo que pasó aquella noche de abril de 1958. No omitas nada. Cada detalle importa». Mariana cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, parecía haber retrocedido décadas en el tiempo. Su voz, antes temblorosa, se volvió más firme, como si las palabras hubieran estado ensayándose en su mente durante todos estos años. Catalina era la hija de Antonio Moreno, un campesino que trabajaba en nuestras tierras. Era hermosa, inteligente, soñadora. Tenía planes de estudiar en Quito, de convertirse en maestra, pero entonces conoció a Rodrigo Maldonado, el hijo único de la familia más poderosa de toda la provincia. Rodrigo era apuesto, carismático, pero también caprichoso y acostumbrado a que todo el mundo se plegara a su voluntad. Sebastián escuchaba atentamente, sin atreverse a interrumpir. La presencia de Catalina en la habitación era palpable, casi sofocante. Podía sentir su energía, su sed de verdad emanando como olas invisibles. «Se enamoraron, o al menos eso creímos todos», continuó Mariana. «Rodrigo le propuso matrimonio. Los Maldonado no estaban contentos con la elección, pues Catalina era de origen humilde, pero Rodrigo insistió. Decía que era el amor de su vida. Se fijó la fecha de la boda para el 14 de abril de 1958. Todo el pueblo estaba invitado. Sería el evento del año. La anciana hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar. Catalina dio un paso adelante y Mariana sintió el peso de su mirada acusadora. Pero 2 días antes de la boda, Catalina vino a verme. Estaba aterrorizada. Me confesó que había descubierto algo horrible sobre Rodrigo, algo que ponía en peligro no solo su matrimonio, sino su vida misma. Me dijo que había encontrado documentos en la oficina de don Ernesto Maldonado, el padre de Rodrigo. Documentos que demostraban que los Maldonado habían estado robando tierras a los campesinos durante años, falsificando títulos de propiedad, sobornando a funcionarios gubernamentales.
Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los Maldonado eran aún hoy una de las familias más respetadas de la región, si lo que su abuela decía era cierto. Catalina quería denunciarlos, continuó Mariana, su voz ahora cargada de remordimiento. Quería llevar esos documentos a las autoridades en Quito. Le supliqué que no lo hiciera, que los Maldonado eran demasiado poderosos, que la destruirían. Pero ella no escuchó. Dijo que no podía casarse con un hombre cuya familia había arruinado a tantas familias humildes, incluyendo la suya propia. Dijo que tenía una responsabilidad moral. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Sebastián, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Mariana respiró profundo, las lágrimas corriendo libremente ahora por su rostro. La noche del 13 de abril, hubo una reunión en la hacienda de los Maldonado. Estaban todos, don Ernesto, su esposa doña Beatriz, Rodrigo y varios hombres de confianza de la familia. Yo estaba allí porque ayudaba con los preparativos de la boda. Vi cuando trajeron a Catalina. Estaba vestida con su traje de novia, pero sus manos estaban atadas. La habían secuestrado cuando salía de su casa. La aparición de Catalina emitió un sonido gutural, casi animal, que hizo que Sebastián sintiera que la habitación se enfriaba varios grados. Don Ernesto le exigió que entregara los documentos, continuó Mariana, sollozando ahora. Catalina se negó. Dijo que ya los había escondido en un lugar seguro, que si algo le pasaba, alguien los encontraría. Don Ernesto se enfureció. Rodrigo intentó convencerla de que entregara los papeles, prometiéndole que todo estaría bien, que se casarían como estaba planeado. Pero Catalina lo miró con desprecio y le dijo que prefería morir antes que unirse a una familia de ladrones y criminales. ¿Y qué hicieron? La voz de Sebastián era apenas un susurro. La golpearon, dijo Mariana, cubriendo su rostro con las manos. La golpearon hasta que dejó de resistirse. Luego, don Ernesto dio la orden. Dijo que había que hacer que pareciera un accidente, que Catalina había huido por nervios prenupciales y se había ahogado en el río. Yo estaba escondida detrás de una columna. Vi todo. Vi cuando la cargaron, todavía viva pero apenas consciente, y la llevaron en una camioneta hacia el río Tomebamba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tamborileo incesante de la lluvia contra las ventanas y el sonido del agua goteando del vestido de Catalina sobre el piso de madera. Fui detrás de ellos, continuó Mariana, su voz ahora apenas audible. Me mantuve a distancia, pero los seguí hasta el puente viejo. Vi cuando la arrojaron al agua. El río estaba crecido por las lluvias, exactamente como ahora. La corriente se la llevó en segundos. Rodrigo se quedó parado en el puente, mirando el agua, sin expresión alguna en su rostro. Don Ernesto le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ahora eres libre, hijo. Mañana anunciaremos que la novia huyó. En unas semanas todos lo habrán olvidado». «¿Y tú no dijiste nada?», preguntó Sebastián, incapaz de ocultar el tono de acusación en su voz. Mariana levantó la vista, encontrando los ojos de su nieto. Tenía 23 años, Sebastián. Era una mujer joven y sin recursos. Los Maldonado controlaban todo en esta región. La policía, los jueces, los periódicos. Si hubiera hablado, habría corrido la misma suerte que Catalina. Así que guardé silencio. He guardado silencio durante 27 años y cada día de mi vida ha sido una tortura. Cada noche sueño con ella hundiéndose en el agua, llamándome, pidiéndome ayuda que nunca llegó. Catalina finalmente habló, su voz resonando con una autoridad sobrenatural. Pero no fuiste la única testigo, Mariana. Había otros, y también han guardado silencio. Esta noche todos responderán. Como si sus palabras hubieran invocado algo, se escuchó un golpe violento en la puerta principal.
Sebastián fue a abrir y encontró a 3 personas empapadas en el umbral: el padre Miguel, el anciano sacerdote de la parroquia de San Sebastián, doña Carmen, una mujer de 60 años que había sido la cocinera de los Maldonado, y don Alfonso, el antiguo chofer de la familia. Los 3 se quedaron petrificados al ver a Catalina. El padre Miguel se persignó repetidamente, murmurando oraciones en latín. Doña Carmen cayó de rodillas, sollozando. Don Alfonso retrocedió, pero la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. «Entren», ordenó Catalina. «Todos ustedes tienen algo que confesar. Todos ustedes vieron, supieron y callaron. Esta noche el río ha crecido de nuevo, y con él los secretos emergen a la superficie. Hablarán o se hundirán en la misma culpa que me hundió a mí». Los recién llegados se reunieron en la sala, formando un semicírculo alrededor de Catalina. El padre Miguel fue el primero en hablar, su voz temblando tanto como sus manos artríticas. Yo supe lo que habían hecho. Don Ernesto vino a confesarse conmigo 2 días después de tu desaparición. Me dijo que había sido un accidente, que no habían querido matarte, pero yo sabía que mentía. Podía verlo en sus ojos. Le di la absolución porque tenía miedo. Los Maldonado financiaban la iglesia. Sin su apoyo, la parroquia habría cerrado. ¿Y tu voto de servir a Dios?, preguntó Catalina acercándose al sacerdote. Tu compromiso con la verdad y la justicia. ¿Dónde quedaron esos votos, padre? El anciano sacerdote sollozó, incapaz de responder. Doña Carmen fue la siguiente. Yo preparé la cena esa noche. Vi cuando trajeron a Catalina. Escuché los gritos. Después, cuando todos se fueron, encontré sangre en el suelo de la biblioteca. La limpié. Los Maldonado me pagaron el triple de mi salario ese mes. Tomé el dinero y me fui a vivir a otra provincia. Pero nunca pude gastar ese dinero. Sigue guardado en una caja bajo mi cama, manchado con tu sangre, Catalina. Don Alfonso, el más anciano del grupo, habló con voz quebrada. Yo conduje la camioneta esa noche. Fui yo quien los llevó al puente. Vi cuando te arrojaron al agua. Rodrigo me dio 1000 sucres y me amenazó con matar a mi familia si hablaba. Emigré a Guayaquil al mes siguiente, pero el recuerdo me persiguió a donde fuera. He intentado suicidarme 3 veces. Cada vez tu rostro aparece frente a mí y no puedo hacerlo. Sabía que algún día tendrías que regresar. Sebastián miraba la escena con horror y fascinación. Su mundo, construido sobre la respetabilidad de ciertas familias y la aparente normalidad de su comunidad, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Dónde está Rodrigo Maldonado?, preguntó. ¿Y don Ernesto? Don Ernesto murió en 1972, respondió Mariana. Cáncer de estómago. Sufrió terriblemente antes de morir. Rodrigo. Rodrigo se casó con otra mujer 6 meses después de tu desaparición, Catalina. Tuvo 3 hijos. Ahora es un hombre de 60 años, respetado en la comunidad, miembro del Consejo Municipal. Y vive en la antigua hacienda de los Maldonado, añadió Catalina. La misma donde planearon mi muerte. Es allí donde debemos ir. Esta noche él también confesará. El grupo salió a la noche tormentosa. La lluvia había amainado ligeramente, pero el río Tomebamba rugía con fuerza, desbordándose sobre sus orillas. Caminaron en procesión silenciosa hacia la hacienda Maldonado, ubicada a 1,5 kilómetros de distancia. Catalina lideraba el grupo, su vestido blanco brillando en la oscuridad como un faro de justicia largamente diferida. Al llegar a la imponente construcción de estilo colonial, encontraron las puertas abiertas de par en par, como si alguien les hubiera estado esperando. En el interior, las luces estaban encendidas. Rodrigo Maldonado estaba sentado en el gran salón, frente a la chimenea encendida.
Era un hombre envejecido prematuramente, con el cabello completamente blanco y profundas ojeras que hablaban de noches de insomnio. Cuando Catalina entró, Rodrigo no pareció sorprendido. Simplemente levantó la vista y asintió, como si hubiera sabido siempre que este momento llegaría. «Catalina», dijo con voz ronca, «has vuelto». «Nunca me fui del todo», respondió ella. «He estado en cada pesadilla tuya, en cada momento de culpa que has intentado ahogar en whisky y en rezos vacíos. Has vivido 57 años desde aquella noche. Yo permanecí eternamente con 19. ¿Te parece justo?». Rodrigo negó con la cabeza lentamente. «No, no lo es. Nada de lo que pasó fue justo. Pero yo no quería que murieras. Fue mi padre. Yo solo quería que entregaras los documentos. Pensé que podríamos resolver todo, que podríamos casarnos de todas formas. Me golpeaste», dijo Catalina, acercándose a él. «Participaste. Cuando te supliqué que me dejaras ir, me abofeteaste y llamaste histérica. Estuviste en ese puente, me viste caer al agua y no hiciste nada para salvarme». Rodrigo comenzó a llorar, lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. «He vivido en el infierno desde entonces. Mi matrimonio fue una farsa. Mis hijos me miran con desconfianza porque sienten que escondo algo. He intentado hacer el bien, donar dinero, ayudar a los pobres, pero nada borra lo que hice. Nada». «¿Dónde están los documentos?», preguntó Sebastián dando un paso adelante. «Los documentos que Catalina encontró. ¿Qué pasó con ellos?». Rodrigo señaló hacia una pintura en la pared, un retrato de su difunto padre. «Detrás de ese cuadro hay una caja fuerte. Los documentos están allí. Mi padre los recuperó después de que ella murió. Los encontró en la casa de Antonio Moreno, el padre de Catalina. Amenazó al viejo para que se los entregara. Antonio murió 6 meses después, de tristeza, decían, pero yo sé que fue de vergüenza y culpa por haber traicionado a su hija». Sebastián descolgó el cuadro y reveló la caja fuerte empotrada en la pared. «La combinación 140458, dijo Rodrigo con amargura. «La fecha en que todo se derrumbó». Sebastián giró el dial siguiendo la secuencia. La caja se abrió con un clic metálico. En su interior encontró una pila de documentos amarillentos, escrituras falsificadas, recibos de sobornos, correspondencia comprometedora. Era la evidencia de décadas de corrupción y abuso de poder por parte de la familia Maldonado. «Esto podría destruir el legado de tu familia», dijo Sebastián hojeando los papeles. «Podría reescribir la historia de toda la región». «Bien», respondió Rodrigo. «Es hora de que la verdad salga a la luz. Es lo menos que puedo hacer por Catalina». La aparición se volvió hacia el grupo reunido. «Mañana, Sebastián llevará estos documentos a las autoridades en Quito. Mariana, el padre Miguel, doña Carmen, don Alfonso y Rodrigo declararán ante la justicia. La historia real será contada, publicada en los periódicos, enseñada en las escuelas. Mi nombre será limpiado y los responsables, aunque la mayoría ya están muertos, serán juzgados por la historia». «¿Y luego?», preguntó Mariana. «¿Podrás descansar en paz?». Catalina miró por la ventana hacia el río Tomebamba, ahora visible bajo la luz del amanecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. El agua había comenzado a retirarse, regresando a su cauce normal. «No sé si existe tal cosa como la paz después de lo que viví», dijo Catalina, «pero al menos, cuando mi historia sea conocida, otras mujeres sabrán que sus voces importan, que la verdad eventualmente emerge sin importar cuánto tiempo tome, y eso quizás sea suficiente». Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la sala, la figura de Catalina comenzó a volverse translúcida. Su vestido blanco ya no goteaba agua. Sus pies descalzos se elevaron ligeramente del suelo.
Una última cosa, dijo, dirigiéndose específicamente a Sebastián. En el jardín de mi antigua casa, bajo el viejo nogal donde solía leer, está enterrado un diario. Es mi diario. En él documenté todo lo que descubrí sobre los Maldonado. Será útil cuando presentes el caso ante las autoridades. Sebastián asintió solemnemente. Lo encontraré y me aseguraré de que tu historia sea contada exactamente como sucedió. Lo prometo. Catalina sonrió, una sonrisa triste pero también liberadora. Entonces mi regreso no ha sido en vano. Adiós, Sebastián. Adiós, Mariana. A todos ustedes, vivan con la verdad en adelante. Es más liviana que la carga del secreto. Con esas palabras, la aparición se desvaneció completamente, dejando solo el eco de su voz resonando en los corazones de los presentes y un pequeño charco de agua en el suelo de madera, último vestigio de su presencia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sebastián, fiel a su promesa, encontró el diario de Catalina exactamente donde ella había indicado. Las páginas, protegidas en una caja metálica hermética, estaban intactas. En ellas, Catalina había documentado meticulosamente cada descubrimiento, cada irregularidad, cada crimen cometido por la familia Maldonado. Junto con los documentos de la caja fuerte y los testimonios de Mariana, el padre Miguel, doña Carmen, don Alfonso y Rodrigo, Sebastián presentó un caso exhaustivo ante la Fiscalía General en Quito. La historia captó la atención nacional inmediatamente. Los periódicos titulaban «El secreto de 27 años. Novia desaparecida fue asesinada por familia poderosa». Y «Catalina Moreno. La voz que no pudo ser silenciada». La tumba vacía que los Moreno habían erigido en el cementerio municipal finalmente recibió una lápida apropiada, esta vez con la inscripción Catalina Moreno, 1939-1958, defensora de la justicia. Su verdad prevaleció. Rodrigo Maldonado fue arrestado y procesado como cómplice de asesinato. Aunque su edad avanzada y su salud deteriorada resultaron en una sentencia reducida, pasó sus últimos años en prisión, donde murió 18 meses después. Algunos decían que de remordimiento acumulado. Los bienes de la familia Maldonado, construidos sobre tierras robadas, fueron confiscados por el Estado y redistribuidos a las familias que legítimamente les pertenecían. La hacienda se convirtió en un museo dedicado a preservar la memoria de las víctimas de la corrupción y el abuso de poder. Mariana Vázquez vivió 3 años más después de aquella noche tormentosa. Dedicó sus últimos días a dar testimonio en escuelas y universidades, compartiendo la historia de Catalina y advirtiendo sobre los peligros del silencio cómplice. Murió en paz, sabiendo que finalmente había hecho lo correcto. El padre Miguel renunció a su sacerdocio, sintiendo que había traicionado sus votos más sagrados. Pasó el resto de su vida trabajando en un refugio para mujeres víctimas de violencia, intentando expiar su cobardía pasada. Doña Carmen donó el dinero manchado de sangre que había guardado durante décadas a una fundación creada en nombre de Catalina, destinada a proveer educación legal gratuita para mujeres de bajos recursos. Don Alfonso regresó a Cuenca y se convirtió en un activista de derechos humanos, utilizando su experiencia como testigo de la injusticia para educar a otros sobre la importancia de hablar contra el abuso de poder. Sebastián dedicó su carrera legal a casos de justicia social. El caso de Catalina Moreno se convirtió en un precedente importante en Ecuador, demostrando que ningún crimen queda impune para siempre, que las voces silenciadas eventualmente encuentran la manera de ser escuchadas. Años después, cuando el río Tomebamba crecía durante la temporada de lluvias, los habitantes locales decían ver una figura vestida de blanco caminando por sus orillas.
Pero ya no era una presencia amenazante o vengativa. Era un recordatorio gentil de que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie. La casa donde Antonio Moreno había vivido, padre de Catalina, fue convertida en un centro comunitario que llevaba el nombre de su hija. Allí se impartían clases de alfabetización, talleres de derechos legales y programas de empoderamiento femenino. El viejo nogal bajo el cual Catalina solía leer se conservó cuidadosamente, convirtiéndose en un lugar de reflexión donde jóvenes estudiantes se reunían a discutir temas de justicia y ética. Sebastián se casó con una abogada de derechos humanos llamada Patricia, y juntos tuvieron una hija a quien nombraron Catalina, en honor a la mujer cuya valentía había cambiado tantas vidas. La pequeña Catalina creció escuchando la historia de su tocaya, aprendiendo desde temprana edad que la voz de una persona puede resonar a través de generaciones si está fundamentada en la verdad y la justicia. En las aulas universitarias de Ecuador, el caso Moreno versus Maldonado se convirtió en material de estudio obligatorio en las carreras de Derecho, Sociología e Historia. Representaba no solo un caso de justicia diferida, sino también una lección sobre cómo las estructuras de poder pueden corromper sistemas enteros y cómo el silencio colectivo se convierte en complicidad. La familia Maldonado, antes sinónimo de prestigio y poder en la región, vio su apellido convertirse en advertencia. Los descendientes de Rodrigo, que no estaban involucrados en los crímenes originales, lucharon por distanciarse del legado familiar. Algunos cambiaron sus apellidos, otros emigraron a otras provincias, y unos pocos, siguiendo el ejemplo de arrepentimiento de Rodrigo, dedicaron sus vidas a trabajos comunitarios y reparación social. El río Tomebamba, testigo mudo de tantos secretos durante décadas, continuó su curso imperturbable. Pero ahora, en su orilla este, había un memorial de granito, con los nombres de todas las personas cuyos casos de desaparición o muerte sospechosa nunca habían sido investigados apropiadamente durante la era de impunidad que los Maldonado y familias similares habían facilitado. El nombre de Catalina Moreno encabezaba la lista, seguido por decenas de otros que finalmente estaban siendo reconocidos y sus casos reabiertos. Durante las ceremonias anuales de conmemoración en abril, el mes de la desaparición de Catalina, cientos de personas se reunían junto al río. Llevaban velas blancas que flotaban en el agua, cada una representando una vida perdida, una verdad revelada, una injusticia enfrentada. Los niños de las escuelas locales leían poemas y ensayos sobre valentía moral y responsabilidad cívica. Los sobrevivientes de abusos de poder compartían sus historias, sintiendo la fortaleza que Catalina había demostrado décadas antes. El antiguo puente desde donde Catalina había sido arrojada al agua fue demolido y reemplazado por uno nuevo. Pero antes de su demolición, artistas locales cubrieron su estructura con murales que contaban la historia de Catalina en imágenes vibrantes. Su juventud soñadora, su descubrimiento de la corrupción, su valentía al enfrentarse al poder, su trágica muerte y finalmente su vindicación póstuma. Fotografías de estos murales circularon internacionalmente, convirtiéndose en símbolos del movimiento latinoamericano contra la impunidad. Sebastián, ahora un abogado reconocido a nivel nacional, recibía regularmente cartas y visitas de personas que habían sido inspiradas por la historia de Catalina. Mujeres que habían encontrado el valor para denunciar abusos. Testigos de crímenes que habían decidido romper su silencio. Familiares de víctimas que habían renovado sus búsquedas de justicia. Cada historia le recordaba que el legado de Catalina continuaba expandiéndose como ondas en el agua. Una tarde particularmente significativa,
Sebastián recibió la visita de una anciana que dijo llamarse Rosa Méndez. Tenía 86 años y había viajado desde la provincia de Manabí específicamente para hablar con él. Mi hermana desapareció en 1962, le contó con voz temblorosa. Trabajaba como empleada doméstica para una familia influyente en Portoviejo. Un día simplemente no regresó a casa. La policía dijo que probablemente se había fugado con algún novio, pero yo sabía que eso no era cierto. Mi hermana estaba comprometida con un buen hombre de nuestro pueblo. Tenían planes de casarse ese verano. Rosa sacó una fotografía descolorida de su bolso. Mostraba a una joven sonriente de unos 20 años, con ojos brillantes, llenos de esperanza. Después de leer sobre Catalina Moreno en los periódicos, después de ver cómo ustedes lograron que se hiciera justicia, incluso después de tantos años, sentí que debía intentarlo una vez más. ¿Podría ayudarme a encontrar qué le pasó a mi hermana Lucía? Sebastián tomó la fotografía con cuidado, observando el rostro de otra mujer joven cuya vida había sido interrumpida prematuramente, cuya voz había sido silenciada, cuya verdad esperaba ser revelada. «Haré todo lo que esté en mi poder», prometió. La historia de Catalina nos enseñó que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Comenzaremos inmediatamente, y así, el círculo de justicia que Catalina había iniciado aquella noche lluviosa de 1985 continuaba expandiéndose. Su caso había abierto las compuertas, no solo revelando los crímenes de los Maldonado, sino inspirando a innumerables otras personas a buscar respuestas, a demandar justicia, a negarse a aceptar que algunos crímenes debían permanecer impunes simplemente porque habían sido cometidos por los poderosos. En el cementerio municipal, la tumba de Catalina nunca estaba sin flores frescas. Estudiantes, activistas, sobrevivientes de injusticias y ciudadanos comunes dejaban ramos acompañados de notas de agradecimiento. «Gracias por no rendirte», decía una. «Tu valentía me dio fuerza», expresaba otra. «Descansa en paz, sabiendo que tu voz cambió el mundo», proclamaba una tercera. Los libros de historia ecuatorianos fueron actualizados para incluir no solo el caso de Catalina Moreno, sino también un análisis más amplio de cómo las estructuras de poder habían operado durante el siglo XX, cómo la corrupción se había normalizado, y cómo la valentía individual podía desafiar sistemas enteros de opresión. Catalina se convirtió en un símbolo nacional, comparable a otras heroínas latinoamericanas que habían luchado contra la injusticia. El diario de Catalina, después de servir como evidencia en el juicio, fue donado al Archivo Nacional de Ecuador. Estudiantes e investigadores lo estudiaban, maravillándose de la madurez intelectual y moral de una joven de apenas 19 años que había comprendido tan claramente las implicaciones de lo que había descubierto y había estado dispuesta a sacrificar su futuro personal por el bien común. Una entrada en particular resonaba con quienes lo leían. «Sé que denunciar a los Maldonado podría costarme todo, mi matrimonio, mi futuro, quizás incluso mi vida. Pero si permanezco en silencio, ¿qué clase de persona soy? ¿Qué clase de maestra podría ser algún día si no tengo el valor de defender la verdad cuando la encuentro? Prefiero vivir un día como mujer de principios que una vida entera como cómplice de la injusticia». Estas palabras, escritas en la noche del 12 de abril de 1958, apenas horas antes de su secuestro, se convirtieron en un mantra para activistas de toda Latinoamérica. Fueron citadas en discursos, impresas en camisetas, pintadas en murales, recitadas en manifestaciones. Patricia, la esposa de Sebastián, escribió un libro titulado La novia del río,
Catalina Moreno y la búsqueda de justicia en Ecuador rural. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. Se adaptó posteriormente en una película que ganó reconocimiento en festivales internacionales, llevando la historia de Catalina a audiencias globales. Cuando la pequeña Catalina, hija de Sebastián y Patricia, cumplió 15 años, su padre la llevó al río Tomebamba en el aniversario de la muerte de su tocaya. Juntos caminaron por la orilla hasta llegar al lugar aproximado donde Catalina había sido arrojada al agua. «Esta mujer», le dijo Sebastián a su hija, «cambió el curso de nuestra familia y de nuestra región. Pero lo más importante es que nos enseñó una lección que espero que nunca olvides. La verdad siempre emerge, sin importar cuánto tiempo tome. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asegurarnos de que eso suceda, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso». La joven Catalina asintió solemnemente, colocando una corona de flores blancas en el agua. La corriente la tomó gentilmente, llevándola río abajo, hacia el futuro, exactamente como la verdad que su tocaya había defendido había fluido a través del tiempo, imparable e inevitable. El legado de Catalina Moreno continuaría vivo no solo en monumentos, libros o ceremonias anuales, sino en cada persona que elegía hablar en lugar de callar, que elegía actuar en lugar de ser cómplice, y que elegía la justicia sobre la conveniencia. Su historia se había convertido en parte del tejido moral de Ecuador, un recordatorio permanente de que una sola vida vivida con principios puede resonar a través de generaciones y que ninguna injusticia, sin importar que tan bien protegida esté por el poder y el dinero, puede permanecer oculta para siempre. Y en las noches en que el río Tomebamba crecía con las lluvias, cuando el agua rugía con la misma ferocidad que aquella noche de abril de 1958, los habitantes de Cuenca escuchaban no el sonido de una tragedia, sino el eco de una promesa cumplida. La verdad había emergido, la justicia había prevalecido y la voz de Catalina Moreno, silenciada hace tantos años, ahora resonaba más fuerte que nunca, exigiendo que cada generación aprendiera de su valentía y continuara la lucha por un mundo donde ninguna verdad permaneciera sumergida, ninguna voz fuera ahogada y ninguna vida fuera reducida al silencio por aquellos que ostentan el poder.